Vamos a dar comienzo a la última sesión de la 9ª jornada sobre el patrimonio de Marchena, organizada por nuestra asociación Acupamar, y tengo el placer de tener aquí en el estrado a dos personas que deben de ser de las que más saben de papeles relacionados con una parte de nuestro pasado, del Archivo Histórico de la Nobleza, desgajado del Histórico Nacional, parece ser a partir de los años 90, 90 y algo. Pues tenemos aquí al lado nuestra, y que van a ser los protagonistas, la directora de ese archivo, además que lo es desde su fundación, mejor dicho, desde su creación. Aquí caben, aquí está esto libre, aquí hay espacio sitio para que os podáis sentar. La directora del Archivo Histórico de la Nobleza, Aránzazu Lafuente Urien, Arantxa, para los conocidos, que he bicheado un poco sobre ella y no sabía cuál había sido su formación y su currículum en cuanto al trabajo archivístico, y bueno, fundadora, creadora del archivo, sigue al frente de él y dice que aunque le corresponde jubilarse cuando sea, no piensa jubilarse porque los papeles le encantan, y que dice que está dispuesta a recoger papeles, todos los que hagan falta. Así que quien sepa que tiene papeles por ahí y no sabe dónde llevarlo, ella los recoge. No todos, no todos. Dice que incluso papeles que haya de Marchena en cualquier otro sitio, que si nosotros conseguimos esos papeles, aquí se quedarán, pero que si los consigue ella, se quedan donde está ella. Es decir, que es una forofua de todo lo que es la documentación escrita, y cuida muy bien ese archivo donde están los Ponce de León, la Casa de Arco, la Casa de Osuna y la nobleza en general. Y a su lado, a un joven investigador archivero, Ismael Mora Oliva, que aun procedente de un pueblo vecino, no rival nuestro, porque tenemos a Osuna como un pueblo del cual tenemos mucho que aprender, o que hay mucho sobre esta urso romana. Pues cuando contactamos con el archivo y se presenta, dice: pero si yo soy de ahí al lado, soy de Osuna. Y digo: pues entonces tú eres el que va a venir para acá. Y cuando quedamos en que él iba a venir, dice: pero mi jefa quiere venir también. Pues estupendo, aquí recibimos a ambos. Así que prácticamente sin más prolegómenos, pues vamos a empezar. Cuando tú quieras, va a empezar ella y después va a continuar Ismael. Gracias, Pepe, gracias a todos por venir aquí. La verdad es que es un honor. Yo que soy historiadora de formación, soy archivera, y bueno, pues el que me inviten a hablar del trabajo que yo hago, que me entusiasma, pues para mí es un placer, es un privilegio. Aunque hemos tenido que hacer un viaje un poco movido porque cuidado que hace frío hoy, Bueno, pues esta sala la verdad es que está absolutamente cálida, y muchísimas gracias. Bueno, pues voy a hacer aquí con Ismael como el dúo dinámico, yo que soy de las viejas guardias del Archivo de la Nobleza y él de las nuevas jóvenes promesas. Pues vamos a intentar hacer una presentación de lo que hacemos en el archivo, qué es lo que tenemos, y explicaros un poco qué es el Archivo de la Nobleza. Pues como veis allí, pues he puesto aposta los logotipos, es del Ministerio de Cultura, porque el nombre no lo parece. Es uno de los 10 archivos nacionales españoles, que depende del Ministerio de Cultura, junto con el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Indias, el Archivo de Simancas, que contiene la historia de la Corona de Castilla, el Archivo de la Corona de Aragón, Chancillería de Valladolid, Salamanca, que es la Guerra Civil, etc. Pero el Archivo de la Nobleza es un archivo muy especial, es un archivo muy joven, bueno, ya no tan joven, hemos cumplido 30 años hace poco, y bueno, pues llevamos 30 años trabajando, y bueno, pues es un archivo muy especial porque es un archivo público con funcionarios del Estado,
todos funcionarios, pero que lo que guardamos, conservamos en nuestro trabajo no es guardar documentación producida por la administración española, por los ayuntamientos, no, sino que lo que intentamos es guardar documentación producida por las familias nobles y por una explicación, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que voy a intentar hablar bueno, pues un poco de esto. Esto es lo que cada vez que alguien viene al archivo pregunta: ¿y por qué la historia de Marchena no está en Marchena, está en Toledo? ¿Y por qué tenéis ahí la casa de Arcos y no está en Marchena? ¿Y por qué la documentación de Arcos se llama Osuna? ¿Y por qué se ha conservado ahí? ¿Qué podemos encontrar? ¿Cómo podemos consultarlo? Bueno, es lo que vamos a intentar hablar hoy aquí entre Ismael y yo, ¿no? Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, yo hablo mucho, pero bueno, lo que van a ustedes ver son todo imágenes con detalles de documentos del archivo de la Casa de Arcos, ¿vale? Bueno, ¿qué es el archivo de la nobleza? Bueno, pues pues es un archivo que, bueno, pues es un hijo del Archivo Histórico Nacional, bueno, pues se crea en el año 89 en relación con la Ley de Patrimonio Histórico Español, en relación también con lo que estamos celebrando ahora este año, los 50 años, ¿no? La Constitución Española. Entonces, bueno, la Constitución Española dice que los poderes públicos garantizarán el acceso a la cultura. Y la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es del año 95, dice en el artículo 94 que la documentación de más de 100 años es de especial protección. Entonces, bueno, pues es la primera vez que la documentación de carácter privado tiene especial protección. Y entre esos archivos privados están los archivos de la Iglesia, los archivos, bueno, pues que son archivos privados por excelencia, pero sobre todo los archivos de la nobleza. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo conocen, que son de aquí y están continuamente viendo Palacio Ducal y los Ponce de León por aquí y por allá. Bueno, pues lo saben, pues que la nobleza, por las circunstancias de nuestra historia medieval, bueno, pues fueron depositarios de lo que era el régimen señorial, eran señores de vasallos, señores de territorios, que no propietarios de las tierras, sino los que ejercían el poder, y la historia de muchas villas, lugares y ciudades que estaban bajo régimen señorial no se conservan en los archivos municipales y en los archivos públicos, sino se conservan en los archivos de estas familias, de estos linajes, que los conservan en su casa. Pero son familias, y como todas las familias, enlazan por matrimonio, tienen herencias, tienen repartos, entonces los papeles forman parte de la familia y de la historia de la familia. Yo es lo que voy a hablar de por qué pasan estas cuestiones y por qué guardamos estos papeles tan importantes. Son también no solamente archivos de los linajes, de las personas, son los archivos, los archivos personales de estos nobles y de estas nobles, también de ellas, son los archivos de cada uno de estos miembros que eran, además, eran alta nobleza, estaban cerca de la corona, con lo cual tenían la privanza con la corona y eran pues los que ocupaban los cargos más importantes, pues del ejército, pues del control del territorio, eran virreyes, adelantados, capitanes generales, bueno, eran también militares, diplomáticos, y todos los ejercicios de esos cargos los tenían como papeles personales en sus casas. Y además también el archivo, ejemplo, en el caso de Castilla, porque Andalucía, Castilla, formaba parte de la Corona de Castilla, el archivo de la Corona de Castilla no se ha creado hasta Felipe II. Y hasta entonces los documentos de la corte iban con los oficiales, que eran los depositarios de sus oficios. O sea, si uno era el maestresala, pues los documentos del maestresala los guardaba él. Si uno era el adelantado mayor de la frontera, él guardaba los documentos del adelantado mayor de la frontera y los tenían en su casa. Y los reyes lo sabían. Cuando hacía falta los pedían, pero a veces no los pedían nunca y se han ido quedando en los archivos de estas familias, ¿vale? Mucha documentación anterior a Juan II de Castilla se ha perdido. Ya fue cuando murió Isabel la Católica, Fernando el Católico se dio cuenta de que no tenía antecedentes de los reinados de Juan II ni de Enrique IV, y cuando se dieron cuenta que tenían que recoger los documentos que estaban en las manos de los secretarios reales y todos estos oficiales y que estaban en los archivos familiares. Empezaron a recogerlos y fue el origen del archivo de Simancas, que empezaron a recoger, pero no recogieron todo. Y muchos papeles de esos cargos que tenían que estar en el archivo de Simancas están en los archivos de la nobleza. Entonces, bueno, por eso y por muchas cosas que vamos a contar hoy, bueno, pues desde el Ministerio de Cultura se decidió crear una institución especializada en recoger todos estos archivos, porque son importantísimos para nuestra historia, porque tienen nuestra historia en sus manos
y no todos están en debidas condiciones ni son accesibles para estudiarlos y para la investigación. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues intentar, bueno, pues recoger todos estos archivos. ¿Cuáles son nuestras funciones? Pues intentar recopilar todos estos documentos archivos que están en manos privadas. Obviamente no están todos, sino aquellos que han pasado a ser propiedad del Estado porque el Estado los ha comprado, o bien porque nos los han donado, o bien porque nos los han dejado en depósito, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos actualmente. Llevamos desde el año 93 funcionando en Toledo, en ese edificio que veis allí, ¿eh? Y bueno, pues el primer archivo que ingresó, los primeros archivos que ingresaron fueron los que estaban en el Archivo Histórico Nacional, ¿eh? El famoso archivo de la Casa de Osuna, que era la sección Nosube del Histórico Nacional, y todos aquellos otros archivos nobiliarios que estaban en la sección de diversos, que eran más de 190 archivos. Eso fue nuestro archivo fundacional. Eso fue en el año 93, han pasado 30 años. ¿eh? Actualmente tenemos 5 kilómetros de documentos nobiliarios. 5 kilómetros son cada balda de cajas, es 1 metro. Bueno, pues imagínense 5.000 baldas de 1 metro lleno de papeles. Bueno, cada año vamos recogiendo archivos nuevos y, bueno, pues por la importancia de estas familias, y como son familias, están todas emparentadas entre ellos, pues muchas veces te encuentras que hay documentación de Arcos en la casa de Santa Cruz, documentación de Santa Cruz en la casa de no sé quién. Entonces, bueno, la endogamia, porque se casaban entre ellos, o porque se peleaban entre ellos, o porque se carteaban entre ellos, hay información de unas casas en otras. Entonces, bueno, pues ese es nuestro trabajo, y bueno, pues poco a poco vamos poniéndolos en cuestión. ¿Qué hacemos primero? Pues recogerlos, conservarlos, y luego, poco a poco, irlos describiendo, ordenarlos y ponerlos a disposición de los investigadores y de todos ustedes, porque nuestro patrimonio ya es nuestra historia. Bueno, es lo que hacemos, ¿vale? Entonces, no somos nobles archivando, ni archivamos nobles, ¿vale? Somos funcionarios que lo que hacemos es preservar el patrimonio documental generado por la nobleza española, porque es parte de la historia de España y la tenemos que conservar porque es de todos, ¿vale? Eso es nuestro trabajo, ¿vale? Y bueno, para que veáis que somos del Ministerio de Cultura, esto es la creación. Bueno, empezamos a trabajar en el año 93 como sección nobleza del Archivo Histórico Nacional, y ya, bueno, pues después de tantos años, pues se nos ha creado como archivo independiente y somos muy jóvenes, el 2017, bueno, ahora hay otro archivo mucho más joven que es el Archivo de Movimientos Sociales, pero bueno, las funciones son muy parecidas. Bueno, ¿qué guardamos? Pues archivos nobiliarios, pero los archivos nobiliarios son muy particulares. Hay archivos de linajes completos, es decir, que desde que se crean hasta que desaparecen o desde que se guardan siempre no han cambiado de apellido, pues es el caso del archivo de Osuna, que son los Tellez Girón, siguen siendo Tellez Girón desde el principio hasta ahora. ¿Vale? El archivo de la Casa de Frías, el archivo de los Medina Celi, de los Medina Sidonia, son archivos de linajes completos, pero está la figura del mayorazgo, que es la figura, bueno, por la que la documentación, los patrimonios estaban acumulados en una familia para que permaneciera y no se perdiera el patrimonio. Bueno, lo que hacen es que también ellos se casan, no por amor, sino se casan por matrimonios de conveniencia con damas de su misma categoría y además que tenían también, bueno, posibles capacidad de heredar sus propios linajes, ¿no? Con lo cual se empiezan a acumular familias, títulos nobiliarios, mayorazgos, señoríos y archivos. A veces se quedan en las casas y a veces, bueno, pues cambia el apellido y entonces hay archivos que están en una parte de una casa, luego se van, son archivos muy complejos, son muy complicados. Entonces, bueno, eso es el caso de la Casa de Arcos. Bueno, pues cuando se pierde la herencia, el apellido, los Ponce de León desaparecen, hay un pleito enorme por la casa, por las propiedades de toda la Casa de Arcos, que acaba ganando una Tellez Girón, una Pimentel, la condesa duquesa de Benavente, pero como es mujer y se había casado con un Osuna, al final la casa acaba en Osuna. ¿Vale? Eso es lo que digo, que son archivos acumulados por herencia, por matrimonio, por pleito. Pero también hay archivos coleccionados. A partir del siglo XIX los archivos empiezan a dispersar y bueno, pues ahí bueno, sobre todo, bueno, hablaremos de eso. Como consecuencia de la Comisión de Planeacionista de la Casa de Osuna, nosotros llamamos los cocos, pues es la abreviatura CEO, que hablaremos también de él, y ha salido hoy en el paseo que hemos estado dando, que nos ha enseñado Pepe hoy por Marchena.
Bueno, pues a veces aparece en documentación nobiliaria coleccionada. Pues es el origen, por ejemplo, de la Fundación Zabalburu, el Archivo de la Valencia de Don Juan, son documentos coleccionados de archivos nobiliarios que se dispersaron en el siglo XIX. Pero luego también hay cosas raras, ¿no? Documentos incautados, hay restos de herencias, lotes que aparecen por ahí, y luego hay hallazgos, ¿no? A veces hay cosas que son muy sorprendentes, ¿no? Porque normalmente en un linaje lo que se guarda es lo que importa a la familia, ¿eh? Lo que no importa que los de la familia, pues no lo guardan. Obviamente lo que estamos guardando son bienes o propiedades o derechos o privilegios que nos dan dinero, nos dan rentas, ¿vale? Pero cuando guardamos documentos que no son nuestros, ¿por qué será, no? Entonces cuando recogemos un archivo y lo abrimos y vamos viendo lo que vemos, te encuentras una carpeta que pone papeles sin importancia para la familia y dices, ojo, Por poner un ejemplo, suena a ustedes los comuneros, María Pacheco, Padilla, ¿no? Bueno, pues obviamente fueron del bando perdedor, a Padilla, bueno, pues murió decapitado en Villalar, y bueno, pues María Pacheco al final, aunque resistió en Toledo, bueno, se acabó exiliada. Bueno, pues la casa de los Padilla fue arrasada, quemada, y echaron sal, y obviamente el archivo de los Padilla desapareció. Y hace poco, un archivo que procedía de Granada, un linaje, se llamaba el archivo de los Marqueses de Heredia, entre esto, haciendo yo el informe para valorarlo, por lo que fuese. Papeles importantes, bueno, empiezo a mirar, abro una carpeta y me pone documentos de la María de Mendoza. Y digo, Mendoza, ¿qué tiene que ver? Era de Granada la documentación. Lo abro y pone Mayorazgo de Aguirre. Y hay un documento que es de Carlos V que dice que están reclamando los documentos de un tal Gutiérrez de Padilla, que era el maestre de Calatrava, que estaba, bueno, la guerra de Granada, ¿vale? Bueno, pues este señor había negociado el matrimonio de la hija del alcaide de la Alhambra, que era María Pacheco, y había guardado los documentos del matrimonio, la carta de dote y el mayorazgo original. Estaban guardados escondidos entre los papeles de esto. Eso es un hallazgo espectacular, porque no queda nada de ellos, ¿no? Pues igual que todas estas cosas pasan, a veces te encuentras estas cosas entre los papeles o documentos muy antiguos utilizados y reutilizados como encuadernaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas a veces pasan, de repente abres un libro y te encuentras que la encuadernación es un documento que igual son de las partidas de Alfonso X, o es un documento alto medieval que como ya no tiene valor lo han guardado. Entonces estas cosas pasan y nos las encontramos no todos los días, pero sí es bastante habitual, ¿vale? Para que se hagan una idea, pues el volumen de los documentos que trabajamos es este, ¿eh? Este es el archivo de los Marqueses de Santa Cruz, que entró hace unos años en el archivo. Más de 100 cajas de embalaje de documentos así, desordenados, ¿no? Eso es nuestro día a día, ¿vale? Entonces, para que luego digan que los funcionarios no trabajamos, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues intentar identificar lo que hay, qué familias son, qué mayorazgos hay, y ordenarlos, darles el orden, porque muchas veces tuvieron un orden, tenían unos inventarios, pero con el paso de los tiempos lo han perdido y hay que intentar reconstruirlo, porque pues si es la Casa de Osuna, separar la documentación de la Casa de Arcos no tiene nada que ver con los Pimentel. Es decir, en los archivos tenemos dos principios. El del orden original, hay que guardar el orden, y el de principio de procedencia, no mezclar los archivos de casas diferentes, ¿vale? Entonces, eso es nuestro trabajo y es lo que intentamos hacer, pero es complicado. Bueno, y entonces, aquí entramos muy bien, vale, bueno. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con el archivo de Arcos? Porque una cuestión es el linaje de los Ponce de León, y otra cuestión, porque ellos tuvieron su historia, pero es que los papeles pudieron tener otra, que pudo ser paralela o no. Afortunadamente, el archivo de la Casa de Arcos, lo que se libró es de los efectos de nuestra última guerra civil, que sí que afectó a la mayoría de los archivos de la nobleza que estaban en Madrid. ¿Por qué? Porque estaban ya en manos del Estado, pero bueno, ya hablaremos, porque tuvo otra serie de efectos. Bueno, como pueden ver, los detalles son todos documentos de la Casa de Arcos, ven los escudos, lo ven por todos lados. Bueno, este documento es de una dispensa matrimonial, ¿vale? de la Casa de Arcos, ¿vale? ¿Qué pasó con el archivo? Bueno, los Ponce de León es de los pocos linajes castellanos
que permanecen desde la Alta Edad Media. Bueno, porque para historia de la nobleza, sobre todo en la Edad Media, se habla de la nobleza vieja, que es la anterior al siglo XIV, y de la nobleza nueva, que es la que surge a partir del siglo XIV, del conflicto entre Pedro I y bueno, sus hermanastros, los Trastámara. ¿Vale? Pero los Ponce de León proceden del siglo XII, con lo cual es de los pocos, junto con los Ramírez de Arellano y creo que los Ayala, los pocos que permanecen desde la Alta Edad Media hasta la actualidad. ¿Vale? Pero una cosa es que permanezca el linaje, otra cosa es que se han guardado los papeles, esa es otra historia. ¿Vale? Sabemos que hubo un primer archivo de cuando ya los Ponce de León se asentaron en Andalucía a partir del siglo XIV, a partir de 1309, que estaban en Marchena. Sabemos que había un archivo, porque hay unas notas y hay unas relaciones que dicen que durante la guerra entre Pedro I y el archivo de los Ponce de León estaba en Carmona y que se quemó. Y entonces los Ponce de León pidieron a la Cancillería que les hiciera, la Cancillería Real, que les hiciera las copias de los documentos. Estamos hablando del siglo XIII. Los archivos nobiliarios que se conservan en la actualidad, que son todos de la nobleza nueva, proceden del reinado de Enrique II de Trastámara, que fue el primero que empezó a conceder títulos nobiliarios y mayorazgos por juro de heredad, o sea, para siempre, que se pudieran heredar. Porque hasta entonces los títulos de la nobleza eran vitalicios, llevaban la persona, solían ser familiares del rey. O sea, a partir de entonces es a partir de Enrique II de Trastámara, es decir, al final del siglo XIV, cuando se empiezan a acumular los archivos de la nobleza que se conocen en la actualidad, con lo cual documentación más antigua del siglo XIV es complicadísimo encontrar, ¿vale? Salvo que haya pleitos o haya señoríos anteriores o tengan documentación que se haya recogido como títulos de propiedad antigua. Es muy difícil. Entonces, todo lo que sea anterior al siglo XIV es muy difícil. Lo que hay es algo excepcional, ¿vale? Sabemos también que, bueno, pues que ese archivo ha desaparecido, pero bueno, a partir de que ya los Ponce de León se establecen en Marchena, sí hay un archivo y que ese archivo estaba en el Palacio Ducal. Y que, bueno, cuando se rompe la línea sucesoria, desaparecen los Ponce de León y el archivo y la casa de Ponce de León pasa al Pimentel, ese archivo en 1780 se traslada a Madrid, ¿vale? Y allí, bueno, pues está en Madrid hasta que luego, bueno, pues se queda en Madrid hasta por lo menos 1995, ¿vale? Pero mientras tanto pasan cosas. Bueno, todas esas cosas son las que vamos a hablar. Obviamente no les voy a hablar a ustedes, pues sería muy atrevida contarles a ustedes la historia, su propia historia, bueno, pues como pueden ver, esos son libros que están en la biblioteca del Archivo de la Nobleza, que son las actas de... ¿Lo ves? Te dije que me los había leído. Bueno, y bueno, pues lo digo porque si les interesa pues toda esta información que estoy hablando, obviamente hay muchísimos investigadores, porque desde que el archivo de Osuna se abrió al público, se empezaron a hacer trabajos de investigación y tesis doctorales, muchas de ellas sobre la casa de Arcos. Y algunos de los actuales catedráticos de las universidades fueron estudiantes que estudiaron en el Histórico Nacional y luego estuvieron en Nobleza estudiando, haciendo sus tesis doctorales, como Luis Carriazo Rubio, que estudió en la Edad Media, bueno, los Ponce de León, o por ejemplo David García Hernán, que ha estudiado la casa de Arcos durante el siglo XVI, que son, además de investigadores, son colegas, porque los he visto tanto, que son como de la familia, pero bueno. Y bueno, pues a mí este documento me gusta mucho, como pueden ver, es una cabra, ¿vale? Bueno, pues que los Ponce de León antes eran los Ponce de Cabrera, y su signo era una cabra. Luego, a partir del matrimonio de un Ponce de León con Aldonza de León, que era una hija natural de Alfonso IX de León, lo he dicho bien, pues adoptan el león en su escudo y cambian las cabras por los leones. Y luego con otro matrimonio, con otro Ponce de León, con Beatriz de la Uría, si no recuerdo mal, adoptan las barras de Aragón en el escudo, ¿vale? Bueno, pues el escudo va evolucionando, ¿no? Siempre por matrimonios con mujeres, son los escudos de las mujeres, no digo nada. Bueno, pues este documento de la cabra procede de la casa de Arcos, ¿vale? Que era el escudo anterior. Bueno, es un documento muy curioso, ¿no?
Bueno, el linaje de los Ponce de León, antes Cabrera, bueno, pues son un linaje muy importante que está en la corte de los reyes de León, eran los mayordomos mayores, eran miembros de la corte, los mayordomos mayores eran las personas que se ocupaban de la gestión de la casa del rey, entonces fíjate si era importante que eran que se ocupaban de su propia casa, ¿no? Y bueno, pues la línea importante estaba en la línea principal, estaba en la corte de León y bueno, pues a partir de, bueno, de las batallas, de la conquista hacia el sur del territorio, antes llamado Reconquista, yo es que ahora, como soy de la vieja escuela, la llamo Reconquista, la llaman Conquista, pero bueno, es lo mismo, y la repoblación del territorio, bueno, pues una rama menor de los Ponce de León, bueno, pues va con Fernando III el Santo a la conquista de Sevilla y es cuando, bueno, pues se les otorga la villa de Marchena antes, bueno, pues, y además eran unas mercedes muy curiosas, como las órdenes militares. Les prometían una merced si conquistaban el castillo, si conquistaban el territorio y todo lo que conquistaran se lo quedaban, pero tenían que conquistarlo. Era, digamos, que una merced trampa, ¿no? Bueno, pues, igual que a las órdenes militares les prometían todo lo que pudieran conquistar. Bueno, pues fue una forma de avanzar en la reconquista, ¿no? Bueno, pues sabemos que, bueno, los Ponce de León, bueno, pues se instalan en la zona de Marchena a partir de 1309, ¿no? Y bueno, este documento que ven ahí, ese dibujito, es un privilegio que está en el Archivo de la Nobleza y es un retrato de Fernando IV, el rey de Castilla, que fue el que concedió el señorío de Marchena al Ponce de León de esos documentos perdidos, que se quemaron el famoso archivo de Carmona, ¿no? Y bueno, pues toda esa documentación de la formación del señorío, ya a partir de entonces ya empieza a haber documentos, ¿no? A partir de 1341, que es el documento más antiguo, que es la confirmación de la concesión del señorío, pero por Alfonso XI, que había dado su abuelo, su padre, pues a los Ponce de León. Bueno, a partir de entonces ya se establecen los Ponce de León aquí en Marchena y desde entonces, bueno, pues el archivo se va acumulando y se van acumulando las propiedades y va creciendo la casa con todas esas cantidades de señoríos que van acumulando, sobre todo con la figura de Rodrigo Ponce de León, que fue el famoso capitán de la Guerra de Granada, el duque de Cádiz, que fue, digamos, que el culmen de la casa en torno a 1500, ¿no? Toda esa documentación se encuentra en el archivo, se va acumulando, bueno, pues se va acumulando ya todos los señores, los señores de la Casa de Arcos, bueno, pues, y bueno, pues, pero bueno, nuestra maravillosa historia, llena de guerras civiles y de batallas campales, bueno, pues el siglo XIV y el siglo XV fueron siglos, sobre todo en Castilla, fueron tremendos, de las luchas entre bandos nobiliarios, y bueno, pues los Ponce de León tuvieron la suerte de estar siempre en el bando ganador, con lo cual fueron acumulando, y otros linajes que lo perdieron todo, como los Mendoza ganaron, pues los Ponce de León también, ¿no? Entonces, bueno, pues hay documentos de todas estas banderías. Este documento es precioso, bueno, precioso para mí, que soy archivera y me gusta, soy un poco friki, me van a perdonar, pues es una confederación nobiliaria con el rey de Navarra y Álvaro de Luna, el condestable, y los Ponce de León, de ayuda mutua contra el rey Enrique IV, ¿no? Hay un momento que es importantísimo en cuanto a la historia de los Ponce de León, que obviamente es la figura de Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán y Ponce de León, ¿vale? Una noble sevillana, era viuda, era hermana del señor de Sanlúcar, pero también era familia de los Ponce de León. Y esta mujer fue la reina por amor, la reina por amor, que fue la madre de los 10 hijos de Alfonso XI de Castilla, mientras tenía a la reina legítima metida en un castillo, con el hijo Pedro, pues que no le debía gustar mucho la situación. Bueno, pues esta Leonor de Guzmán Ponce de León, que era la reina por amor, bueno, pues tenía una cámara, y bueno, obviamente todos los Ponce de León, señores de Marchena, eran miembros de esa corte porque ella era de la familia. Bueno, pues cuando muere Alfonso XI de la peste negra en Gibraltar, bueno, pues ellos ya ven que va a haber un poco de problemas. De hecho, no llegan a llevar el cuerpo del rey a Sevilla, sino que se van, bueno, pues empieza la guerra civil.
que en el caso de los Ponce de León, bueno, pues les afecta directamente porque, entre otras cosas, el tercer señor de Marchena es ajusticiado por el propio rey en Sevilla. Bueno, pues es una de las grandes crisis y, bueno, pues es uno de los elementos fundamentales también de eso que esa información está en el archivo. Pero ¿qué tiene también el archivo? El archivo no solo tiene la historia del linaje, no solamente de los Ponce de León, tiene la historia de Marchena, la historia de Rota, la historia de los palacios, la historia bueno, pues de Zahara, pues todos los señoríos que formaron parte de la casa de los Ponce de León. Y bueno, pues en el caso de Marchena, pues en el archivo de la nobleza, en el archivo de la casa de Arcos, está la historia de aquí, está la historia del señorío. ¿Y qué era el señorío? El señorío no era que los señores eran los dueños del territorio, sino los que eran dueños del poder, eran los que ejercían el poder jurisdiccional, es decir, el poder, significaba que ellos gobernaban el territorio en nombre del rey, ejercían e impartían justicia en nombre del rey, defendían el territorio en nombre del rey y recaudaban los impuestos en nombre del rey, ¿vale? Eso era el señor jurisdiccional y toda esa información de esa organización se encuentra en el archivo. ¿Cómo gobernaban? Pues con ordenanzas o con decretos. También controlaban con pesquisas, con visitas, con residencias. Eso está ahí en el archivo, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. La justicia, pues había una corte señorial, perdón, un consejo señorial, pero también existía una audiencia que debía estar en el palacio, una audiencia señorial que era digamos, la corte de justicia donde el señor, los Ponce de León, en alzada veían los casos que veían los corregidores en las villas, en diferentes villas. Y también existía una figura de abogado de pobres. Para aquellas personas que no podían tener un abogado, estaba costeado también por los señores, por los Ponce de León. Eso en cuanto a la justicia. Luego estaba el Palacio Real, bueno, el Palacio Ducal, perdón, pero que estaba organizado igual que el Palacio Real. Es decir, existía un mayordomo, un maestresala, existían unos cargos de la casa y luego, bueno, pues con sus jardines, con sus cocinas, con su día a día, que también están, y con unos inventarios, ¿no? Se sabe que los Ponce de León eran grandes amantes de la música y tenían una capilla musical y que tenían una colección de partituras maravillosas, entre otras, bueno, pues de Antonio Cabezón, de grandes músicos y también obras de grandes pintores, de Tiziano, Durkheim, Jordan, ¿no? Bueno, pues, y también todo el tema de las ordenanzas, que muchas veces las ordenanzas no las daban ellos, sino también las daban las duquesas, ¿no? Como las ordenanzas del pan, de la segunda duquesa de Arcos, o las ordenanzas para el jabón, los monopolios, ¿no? las rentas que tenían los señores, que eran la carnicería y sobre todo el jabón, ¿no? El jabón de Marchena, que debía ser un jabón de súper buena calidad, porque aparece muchísima documentación, ¿no? Todo el tema del jabón es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, yo siempre de monopolios que tenían de los hornos, de los fuegos, de la historia de Marchena. Y también de los patronatos. Bueno, en algún documento he visto que los duques de Arcos tenían 23 patronatos en la villa de Marchena, desde el Hospital de la Misericordia, donde estamos hoy, el convento de San Agustín, el colegio de los jesuitas, bueno, pues porque los conventos, todos, bueno, pues estaban todos costeados por ahí, y toda esa información está en el archivo. Y bueno, existía una capilla musical, y luego, bueno, pues parece ser que además los duques de Arcos tenían eran famosos por los fastos, por las fiestas, por la organización, bueno, pues todo lo que son las... Mostrar el poder. Sí, muestra de poder, pero además... Pero también es verdad que toda esa muestra de poderío costaba dinero. Entonces, bueno, también es muy curioso, ¿no?, esa información, por ejemplo, el segundo duque de Arcos, que fue con Felipe II, el famoso feliz viaje. Sé que Felipe II fue a Flandes y tal. Bueno, pues le costó un dineral, y bueno, la casa se arruinó solamente en lo que se gastaba en caballerías, en vestimentas, en trajes. Entonces, bueno, pues creo que la duquesa estaba, y los administradores aquí en Marchena, que, bueno, perdón la expresión, que fumaban en pipa diciendo, por Dios, vamos, no puedes gastar más de lo que recaudamos. Todo el mundo sabe que si gastas más de lo que tienes un problema. Bueno, pues
Las grandes casas nobiliarias en el siglo XVII entran en crisis y bueno, pues empiezan a ver, pero bueno, eso es común a toda la esto. Y bueno, pues aquí entramos a nuestra amiga Josefa Pimentel. Bueno, saben ustedes que bueno, pues el 10º duque de Arcos, a veces 11º, Antonio Ponce de León fallece en 1780 sin descendencia y se crea, y bueno, se empieza un gran proceso judicial entre diferentes casas que todos pretenden tener mejor derecho a heredar la casa de Arcos, y finalmente lo gana esta mujer, Josefa Pimentel, que es la primera mujer que está a la cabeza de la casa de los Pimentel, que eran condes duques de Benavente. Esta mujer era, además de duquesa de Benavente, había heredado también el ducado de Gandía y el ducado de Béjar, ¿vale? Y el ducado de los Enríquez Medina Río Seco, ¿vale? Y además hereda también, o sea, era una mujer de las más ricas de España. Intentaron su matrimonio casarle con un segundón para que no se perdiera el apellido Pimentel, y concertaron el matrimonio con su primo hermano, Pedro Tellez Girón, que era segundo en la línea de sucesión. Pero su hermano fallece de forma repentina, con lo cual de repente, unos días antes de la boda, el novio es el futuro, bueno, flamante duque de Osuna. Pero ya la boda parece que se llega, y bueno, pues al final todos los patrimonios de los Pimentel que habían asesorado, de los Béjar, de los Zúñigas, de los Arcos, de los Ponce de León, de los Gandía, de los Borja, todos acaban acumulados en la casa de Osuna. Bueno, este matrimonio era un matrimonio además bueno, pues muy famoso en Madrid, porque bueno, pues fueron de los aristócratas más importantes de la corte de esa época, que rivalizaba con la famosa duquesa de Alba. Y bueno, pues además bueno, pues tenían varias casas en Madrid, y sabemos que a partir de 1780 la duquesa de Benavente, o sea, Josefa Pimentel, porque ella es duquesa hasta que fallece en 1834, manda recoger todos los archivos de todas las casas que ha heredado y llevárselas a Madrid, al palacio que llaman de la Puerta de la Vega, ¿vale? Que hoy es desaparecido, ¿vale? Ahí se recopilan todos los archivos, y ella además hace una cosa que es importantísima, contrata un archivero, al fray Liciniano Sáez, que es un fraile benedictino del monasterio de Silos, para que organice los archivos de todas las casas que ha heredado. Y son el origen de todos estos libros maravillosos, que son los inventarios de la Casa de Arcos, que hay 19 libros, están hechos entre 1788 y 1908, y que es el archivo tal y cual estaba la Casa de Arcos en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque después se han perdido cosas, ¿vale? Y bueno, pues se ha perdido muchas cosas, pero ahí muchas veces están recopiladas. Y son unos libros maravillosos, porque, claro, ella había heredado y no sabía lo que tenía. Explican el señorío, explican el escudo, explican las genealogías, y bueno, y resumen toda la historia de los documentos, ¿vale? Bueno, pues Josefa Pimentel fallece en 1834, pero mientras tanto, bueno, pues el archivo que estaba en el Palacio de la Vega, bueno, pues ¿qué pasa en 1808? Bueno, pues hay una pequeña invasión en este país, bueno, pues las tropas de Napoleón pues toman posesión de prácticamente todo el país, menos Cádiz, invaden Madrid, la casa de la duquesa es invadida por los militares, por los generales franceses, y bueno, pues hacen lo mismo que hicieron luego los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues arramplaron con lo que pudieron, se lo llevaron para Francia, y lo que no arramplaron se lo cargaron. Entonces, bueno, la correspondencia de la duquesa de Benavente, de la Josefa Pimentel, esa correspondencia que seguimos trabajando con ella, nos da información de todas esas cosas que fueron pasando, ¿no? De cómo los franceses fueron destruyendo, y hablan, bueno, pues de que destruyeron parte de la casa, pero también hablan de que destruyeron en Marchena, destruyeron parte de las antiguas sepulcros de los duques de Arcos que estaban en el convento de San Agustín, y la iglesia mayor de Marchena, que también lo volaron los franceses, ¿no? Bueno, o eso dicen las cartas. Yo me vais a disculpar porque a lo mejor lo estoy entendiendo mal, pero bueno, las cartas están hablando de toda esta información, ¿no? Con lo cual sabemos que parte del archivo de la Casa de Arcos
fue destruida por los franceses. Por eso son tan importantes esos libros que están hechos de antes, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con la casa de Osuna? Bueno, pues que los últimos Osuna, bueno, pues el décimo, el duque Francisco de Borja, que es este joven pintado por Goya, que está allí, que fallece en 1820, pero realmente los que heredan la casa son los nietos que están educados por la abuela, por Josefa Martínez Gimetel. Y eran unos dandis, unos manirrotos, fueron educados en el dispendio y en el... sí, más yo es que no doy crédito. Entonces, bueno, pues porque fueron dos, el 11º, que se llama Pedro Tío de Girón, que era el que habían educado para ser duque de Osuna, bueno, pues estaba educado en la gestión de la casa y todas estas cosas, pero también era un manirroto, era un dandy, un romántico de estos que se dedicaba a la poesía, y murió de un síncope por amor, dicen porque es muy bonito, la historia es muy curiosa, en el Palacio del Capricho, que le dio un síncope porque estaba enamorado de su prima, la marquesa de Alcañices, que no le debía dar calabazas, y en una de estas se murió de un síncope, y allí que hereda nuestro querido y nunca bien ponderado Manuel Tellez Girón, 12º duque de Osuna, que era militar, que no había estado preparado para gestionar semejante casa. Ya le digo yo que había casa de Osuna, Béjar, Arcos, Zúñiga, hay 7 casas ducales en media España, eran dueños de media España, un patrimonio impresionante y espectacular. Bueno, era un manirroto, hay unos libros que les recomiendo, que es la vida del duque de Osuna, de Marichalar, que cuenta pues eso, cómo iba a Rusia de embajador y daba de comer champán a los caballos y tiraba los platos al río, que tenía todos los palacios, todos abiertos para que fueran a comer sus amigos. Imagínense, en este país, bueno, que no nos gusta, nos da picaresca, pues imagínense lo que puede ser tener todos los palacios abiertos para que vengan los amigos a comer. De que me olvido una corbata y en vez de comprarme otra, me cojo un tren y vuelvo a coger la corbata que me la olvidado en París y estoy en Rusia. Esas cosas, ¿no? Bueno, se pulió el patrimonio, ¿vale? Pero se pulió de una manera espectacular. Además, iba pidiendo créditos y según iba pidiendo créditos, los iba gastando. Entonces, bueno, pues, ¿cómo viviría? Que quebró la casa. Quebró la casa, quiebra, él muere en 1882 y 2 años después, en 1884, no solamente la casa, quiebra también el Banco de Castilla, ¿vale? Si se acuerdan ustedes de las preferentes y Bankia, bueno, pues nada conocido como esto. El Banco de Castilla se había dedicado a vender deuda pública de la Casa de Osuna sobre el patrimonio, supuestamente sobre el papel enorme, ¿vale? Y seguían tirando con polvo del rey. Bueno, cuando muere Tellez Girón, 2 años después, la casa quiebra el banco, es un escándalo mayúscula que sale en todas las prensa y fue tremendo. Se creó una comisión de violacionistas que consiguió en 1894 incautarse todos los bienes que quedaban de la Casa de Osuna. Bueno, todos. ¿Para qué? Para venderlos, malvenderlos y recuperar el dinero. Bueno, pues el Palacio Ducal de Marchena es un fiel reflejo de lo que hicieron la comisión de violacionistas con los bienes de la Casa de Osuna, ¿vale? Y entre ellos, no solamente los palacios, no solamente los edificios, no solamente las tierras, también las obras de arte, también las bibliotecas y el archivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que aquí ven una factura de la comisión de violacionistas, es una factura de unas fotografías que se hicieron de las reproducciones de los cuadros que se vendieron en subastas y muchos de ellos fueron comprados por el Estado y han acabado en el Museo del Prado. La biblioteca de la Casa de Osuna, la Casa del Infantado, se compró por el gobierno, se hizo una ley en el Congreso en 1899 y se compró, bueno, la fecha a lo mejor me he equivocado, ¿vale? Y se compró la biblioteca para la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso. Y como no siempre los libros hay mucha documentación encuadernada, por eso hay mucha documentación de la Casa de Osuna que está en la Biblioteca Nacional, porque se compró entonces. Pero ¿y el archivo qué pasó con él? Pues como siempre los archivos pues solamente nos interesan a los historiadores y a los archiveros. Pues el archivo era espectacular, se sabe que había más de 12.000 legajos de todas estas casas acumuladas. ¿Y qué hizo la comisión? Pues se dedicaron a inventariarlo, a tasarlo para venderlo. Muchos de los documentación más antigua, más bonita porque los documentos pintados fueron los que vendieron,
pues acabaron en manos de particulares, en muchas colecciones privadas, ¿vale? Y les pongo aquí unas fichas, estas son fichas de la Comisión de Relacionistas de la Casa de Osuna, de la Casa de Arcos, de las cajas 116, y bueno, pues no sé si lo ven aquí abajo, 20 pesetas. Pues muchos, el archivo de la Casa de Osuna se sabe que tenía 12.000 legajos, y cuando se deposita en el Archivo Histórico Nacional en 1917 solo quedaban 9.000. ¿Dónde están esos documentos? ¿Quién lo sabe? Bueno, pues siguen saliendo por ahí a veces en subastas, ¿no? Y bueno, pues estas fichas fueron muchas, como el archivo se deposita al final gracias a la labor de muchos historiadores de la Real Academia de la Historia, que era la historia de España y que no se podía perder, y bueno, pues se acabó depositando el Archivo Histórico Nacional. Y en 1927, les pongo aquí un recorte porque es muy curioso, pues ya se conoce y se ha hecho oficialmente público el nombre del generoso donante que ha regalado al Estado las 200.000 pesetas necesarias para la adquisición del archivo de la Casa de Osuna. Se trata del duque de Almenara, quien está siendo objeto de vivísimas manifestaciones de simpatía por su generoso rasgo en pro de la cultura nacional. Al final el archivo se compra por el Estado por un donante anónimo en 1927 que costó 200.000 pesetas. Y como se había incautado por la Comisión de Relacionistas, ese archivo, aunque los linajes y los títulos luego de la Casa de Osuna se repartieron, el archivo se quedó ahí, una foto fija, y por eso el archivo de la Casa de Arcos está en manos del Estado. Después de todo esto, bueno, algo hemos sacado de bueno de todas estas historias. En el Histórico Nacional, bueno, pues por fin el archivo se abre al público, se puede consultar, e hicieron pues un montón de trabajos de ordenación y de trabajos... más o menos. Bueno, muy bien, va. Estoy terminando, va. Estoy terminando. Es que, a ver, me están mirando con mucha atención y me estoy viendo arriba. Es que trabajar en un archivo a escondidas es muy duro, que no nos ve nadie lo que hacemos y nos están dando usted mucho cancha. Bueno, en fin, es lo que están haciendo estos ficheros. Bueno, hicieron estos ficheros y Osuna se consultaba así. Había un fichero en la jefa de sección que tenía un fichero manuscrito así entonces, bueno, pues Ponce de León iba buscando. A ver, mayorazgo y testamento, vale. Véase el legajo 119, no sé cuánto. Bueno, pues así llegó al año 95. Lo que os he comentado al principio, bueno, pues el Ministerio de Cultura decide crear un archivo especializado en archivos nobiliarios, especializado porque son archivos muy complejos, y bueno, pues toda la documentación que estaba en el Histórico Nacional se traslada a Toledo, con la mala suerte de que a quien le pilló haciendo la tesis se quedó con la documentación clausurada, porque claro, entre que se fue, bueno, pues tardamos, porque imagínense lo que es intentar poner orden en ese caos. Bueno, porque en el Histórico Nacional sabían lo que había, pero nosotros no, porque éramos todos muy jóvenes. Yo era entonces como aquí Ismael. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho desde entonces? Bueno, pues lo que hemos hecho fue, primero que hice fue ordenar aquello, ¿no? Y ver todas esas fichas, pasarlas a máquina, pasarlas a base de datos. Entonces, cuando se creó Pares, Ministerio de Cultura, todas esas fichas que nosotros habíamos hecho para saber lo que había, para buscar, porque no sabíamos lo que había, eran miles y miles de cajas, y bueno, pues eso es lo que está volcado en Pares. Bueno, pues ahora está todo, en el caso de Osuna, de la Casa de Arcos, está descrito al 100%. Descrito al 100% lo que teníamos identificado como de la Casa de Arcos, porque todavía queda mucha documentación de Osuna que no sabemos lo que hay. Supuestamente es de infantado, supuestamente, pero a veces no lo es, con lo cual puede que salgan más cosas, ¿vale? Y bueno, pues estas, pues es lo que pongo aquí, que es el archivo. Seguimos trabajando, actualmente está descrito al 100%, supuestamente todo, digitalizado supuestamente todo, pero no, continuamente salen cosas nuevas porque seguimos trabajando, por ejemplo, con todas las que son las cartas de Osuna, que era toda esa documentación que sacaron los de la Comisión de Evaluacionistas de la Casa de Osuna para venderla, que es la documentación que tenía firmas de personas importantes. Entonces, entre esa documentación, toda la correspondencia, José Luis Bentel, hablando del archivo, por ejemplo, que está saliendo poco a poco, ¿no? Y bueno, pues íbamos recibiendo nuevos fondos, que por todo eso que les estoy contando de la endogamia, pues aparece información sobre los Ponce de León en otras casas que no son la casa de Osuna. Y bueno, aquí les voy a poner, aquí para enlazar con lo que va a hablar Ismael, y bueno, pues me gusta terminar con esta frase, bueno, pues que
Pues soy archivera y soy historiadora y trabajo para el Ministerio de Cultura y he jurado guardar la Constitución y defender el patrimonio documental español. Pues que el patrimonio histórico español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y su capacidad creativa contemporánea. No lo digo yo, lo dice la Ley de Patrimonio. Y que sepan ustedes que España es el país que tiene mayor patrimonio documental del mundo. Y que guardamos entre nuestros archivos la historia del mundo, porque España entre el siglo XV y el siglo XIX pues, dominaba prácticamente el mundo. La parte, no solamente América, también Europa, también África, también el norte de África, también Asia. Bueno, pues que sepan ustedes que, bueno, pues que somos una potencia mundial. Y les dejo aquí, muchas gracias por escucharme y les paso ahora a Ismael, que va a meterse en faena, porque yo les he hablado del mar y los peces, y él va a hablar de lo que quieren ustedes escuchar. Hola. Vale. Espérate, voy a colocarme. Gracias, Arantxa. Mi nombre es Ismael Mora Oliva y soy técnico de archivo, del Archivo Histórico de la Nobleza, y principalmente yo en esta segunda parte de la ponencia tengo tres principales objetivos. En primer lugar sería enseñarles un poco la sede del archivo donde nos encontramos, que me consta por Pepe que algunos habéis estado en Toledo en este último fin de semana. ¿Pasando frío? Y habéis pasado por el archivo. En segundo lugar, os quiero mostrar la metodología de búsqueda en pares en el portal de archivos españoles, donde vais a poder encontrar toda esa documentación de la que ha estado hablando Arantxa y que pertenece a ese Ducado de Arcos, y donde aparece Marchena como tal, como localidad de Marchena. Y en tercer lugar, ese tercer objetivo sería mostraros una serie de documentación interesante sobre Marchena y relacionado un poco con el Ducado de Arcos y con los Ponce de León, ¿vale? La introducción al archivo ya la ha hecho Arantxa y... Spoiler. Esta sería la cronología básica, la que ha comentado, la ley 1985. Se forma a través de la Ley de Patrimonio Histórico Español un poco la concepción ya de archivo nobiliario y cómo se legisla que el patrimonio documental de más de 100 años de antigüedad sea patrimonio histórico español. En 1993 tenemos esa nueva sede en Toledo. 2011 sería el Real Decreto 1708/2011, donde se suprime esa sección nobleza que veníamos hablando durante todo el siglo XX, y ya se prevé la creación de nuestro archivo, y sería con el Real Decreto 636 que ha mostrado antes en el BOE Arantxa, sería ya la creación como tal, como el Archivo Histórico de la Nobleza. Básicamente la localización, nos encontramos en Toledo, en el Hospital Tavera, ¿vale? Nuestra zona sería la zona derecha del edificio, y estamos ahí desde que se llega en 1989 a un acuerdo con la Casa Ducal de Medinaceli, realizado por el arquitecto Alonso de Covarrubia, y bueno, desde el 89 al 92 se prepara como archivo y se realizan la serie de cambios que son necesarios para que ubique el Archivo Histórico de la Nobleza. Bueno, en ese caso la sección nobleza. Y se forman los 7 kilómetros de estanterías que tenemos. Ahora mismo tenemos ocupados 5, y ya se realizan las labores de creación del laboratorio de restauración, de la sala de consulta de investigadores, y un poco en preparación para esa ingente cantidad de documentación que tenemos y que se ha puesto al servicio de todos ustedes y de las personas que queréis consultar como ciudadanos españoles que sois y tenéis derecho a consultarlo, de esa documentación que es parte de nosotros y nuestra. Esta es nuestra página web, ¿vale? Si buscáis en Google Archivo Histórico de Nobleza vais a poder encontrar toda nuestra presentación, todos los servicios que poseemos y, por supuesto, los correos electrónicos donde podéis acudir en caso de consulta, ¿vale? ¿Contesta él? Contesto yo, sí. Así que no mandéis mucho porque si no se nos satura. Y bueno, el segundo objetivo, después de presentar un poco eso a la sede, que ya la historia la ha contado Arantxa, sería
Mostraros la metodología de búsqueda. Aquí tenéis dos QR, los dos QR muestran dos páginas web diferentes, una sería Pares y otra el censo guía. En Pares sería, sería el portal de archivos españoles, que es gratuito, eso es importante, es gratuito y accesible a todos los ciudadanos, ¿vale? Es accesible, no tenéis que registraros y podéis buscar toda la documentación de la que estéis interesados, no solo de Marchena, sino de cualquier otro tema o cualquier otra temática en la que estéis interesados. Que al final, y el censo guía os voy a mostrar un pequeño cuadro de clasificación de cómo ordenamos y clasificamos la documentación en el Archivo Histórico de la Nobleza. Os me gustaría haceros como una clase práctica de búsqueda. Si buscáis Pares en Google, la primera página que os aparece será esta, es Pares, el portal de archivos españoles, perteneciente al Ministerio de Cultura y gratuito, como acabo de comentar, y me gustaría mostraros 3 técnicas diferentes de búsqueda de documentación. Lo voy a hacer con el ejemplo de Marchena, porque yo creo que es lo más didáctico y lo que estamos ahora mismo todos más interesados. Lo primero sería en esta barra de búsqueda buscar Marchena, ¿vale? Tal cual, y se nos carga los diferentes resultados. Vamos a ver en este momento ha cargado Arantxa, no te preocupes. No, pero es que llevamos unos días en que hay tal cantidad de peticiones que se bloquea el sistema y no funciona. Entonces no es que no funcione, sino es que hay demasiadas búsquedas. Bueno, el directo a veces falla. En este caso nos carga el resultado de Marchena. Nos aparece toda la documentación donde aparece la palabra Marchena disponible en todos los archivos estatales. Si queremos centrar la búsqueda en nobleza, sería tan sencillo como en la parte derecha en archivo buscar archivo histórico de nobleza. Y nos da unos resultados de 1401 documentos que relacionan y aparece esa palabra de Marchena, ¿vale? Después podríais ordenar por dos diferentes formas. La más común sería fecha, para ver por cada fecha, como por orden cronológico, toda la documentación disponible sobre Marchena, pero hay que tener en cuenta una cosa, que estamos buscando Marchena, la palabra Marchena como tal, que se puede confundir algunas veces con la Taja de Marchena, que la Taja de Marchena se trata de un territorio del territorio granadino durante el siglo XV y puede dar confusión. También. Exactamente, o un apellido, exactamente, también puede aparecer apellidos. La siguiente forma para un poco centrar esa búsqueda sería buscar Marchena y entre paréntesis Sevilla, ¿vale? Porque según nuestras normas internacionales de descripción debemos poner esa localización y entre paréntesis la provincia a la que pertenece. Así, igual, de la misma forma, filtrando para archivo histórico de nobleza, ya se nos acota de 1400 resultados a 1100 resultados. Y ahora sí que sí, esto es documentación sobre Marchena disponible en Pares, ¿vale? En el portal de archivos españoles. Y como podéis ver, todo está digitalizado, ¿vale? Lo que no aparece con imagen es que pertenece a otro fondo. Todo lo que está digitalizado es del fondo de Osuna, tal como ha contado Arantxa. Y aquí, ¿vale? Podéis ver en vuestras casas, simplemente con una simple búsqueda, todo lo que pertenece y habla sobre Marchena. Bueno, el problema es leerlo. Claro, leerlo ya es el problema. La siguiente, y bueno, la última forma de búsqueda sería mediante registro de autoridad. Esto se trata de una forma que tenemos en el archivo de vincular un lugar como Marchena a una serie de documentación. Igual, si ponemos Marchena en el buscador, nos aparece una serie de resultados. A la derecha filtraríamos por lugares e incluso tendríamos resultados más concretos aún, que sería, por ejemplo, la iglesia de la Santa María de la Mota en Marchena, ¿vale? Clicando en este resultado y dirigiéndonos a la parte inferior de la página, nos aparecería cuántos documentos relacionados con la iglesia de Santa María de la Mota, aquí de Marchena, están disponibles en nuestro archivo. Tendríamos 5, ¿vale? Y aquí
Clicando en ese resultado nos aparecerían esos 5. Pues así podríamos buscarlo con Ponce de León. o con Ponce de León, por ejemplo, Rodrigo Ponce de León, ¿vale? Aquí el número 7 señor de Estado de Marchena, y aparece también que tenemos 336. Aquí podríamos ver un poco en las relaciones, tenemos hecho unas relaciones de antecesores y sucesores donde podríamos ver toda la relación de los Ponce de León, ¿vale? Y en cada uno podríamos dirigirnos a ese y ver qué documentación está disponible en nuestro archivo igualmente. Esta sería la forma por registro de autoridad. Y la última que me gustaría enseñaros sería el censo guía. ¿Vale? El censo guía se trata de lo mismo, lo podéis buscar en Google y poniendo censo guía de Archivo Histórico de la Nobleza, aparece aquí todos los datos que del Archivo Histórico de la Nobleza, ¿vale? Aparecen todos los datos, aparece la directora, que es Arantxa, y un poco los datos básicos del archivo. Pero lo interesante es aquí, en cuadro de clasificación. Este cuadro de clasificación nos muestra la forma en que tenemos jerarquizado el archivo y ordenado un poco. Claro, todos los archivos que tenemos. Aquí nos aparecen 156. En total tenemos ahora mismo unos 188. El último es el 196. 196. Pero luego cada uno tiene muchos dentro. Exactamente, cada uno hay muchos. Estos son los fondos que tenemos. Si abrimos el archivo de los duques de Osuna, por la historia que ha contado Arantxa, y dentro el Ducado de Arcos, aquí podríamos ver la documentación básica del Ducado de Arcos, pero incluso si clicamos en este más, aparece aquí, Señorío de Marchena. Aquí serían todos los señoríos de la Casa de Arcos, por supuesto. Este señorío de Marchena, dentro de este enlace, y abriendo alguno más, podríamos ver la serie documentales diferentes de esa documentación. Por lo que si estamos interesados en, por ejemplo, ver arrendamientos de derechos jurisdiccionales de señorío de Marchena, o acta de reconocimiento de vasallajes, por ejemplo, vale, o concesiones le gusta más Arantxa, hay concesiones de rey a municipio. Si lo abrimos, aquí nos aparece el enlace a Pares 2.0, que nos dirigiría a Pares. Abriendo este enlace, en 5 unidades más aparecerían toda la documentación que tiene que ver con las concesiones a rey y a municipio sobre Marchena, ¿vale? Sobre el señorío de Marchena. Y podríais consultarla perfectamente desde casa. ¿Vale? Este sería un poco la forma de consultar desde vuestra casa esta documentación en la que trabajamos. Y ahora me gustaría enseñaros un poco la documentación que poseemos en el Archivo Histórico de la Nobleza relacionada tanto con Marchena como con el Ducado de Arcos. Os voy a mostrar no toda la documentación porque sería imposible, porque como hemos visto son miles de documentos, pero solo algunas que son destacables y son interesantes. La primera, por supuesto, sería la confirmación de la merced de Marchena por Alfonso XI, ¿vale? Este documento es el más antiguo que poseemos de Marchena en el Archivo Histórico de la Nobleza. Está en un estado regular, pero tenemos exactamente, sí. Es una copia y se ve un poco también mal. Aquí tenemos un traslado donde se puede leer un poco mejor y aquí os señalo efectivamente que dice Marchena, ¿vale? Un poco lo siguiente que me gustaría mostraros es la consolidación de ese linaje y del territorio durante los siglos XIV y XV. Os muestro esta toma de posesión de Fernando Ponce de León de la heredad de Paradas, que sé que ahora mismo no pertenece a Marchena, pero en 1389 estas Paradas, que lo vais a poder ver más cerca aquí, ¿vale? Paradas, pertenecía al territorio de dicha villa de Marchena. En ese entonces, Paradas pertenecía a ese territorio de Marchena. Un poco vemos cómo el linaje de los Ponce de León
quieren hacer más grande este territorio porque sí en ese momento es el centro de su ducado y un poco intentan hacerse fuertes en este entorno. Un documento que antes hemos hablado con Pepe sería una relación de tropas de Marchena, de marcheneros, de gente de los vecinos de Marchena, enviada a Ardales contra la lucha contra los nazaríes, contra la guerra de Granada, y donde podemos ver una relación de las personas que fueron en esa lucha. Es interesante porque vemos también cómo los duques de Arcos tienen esa fuerza bélica, no solo en territorio, pero sino que tienen esa fuerza bélica aquí, en Marchena, como tal, que intentan ayudar al rey para esa conquista. Y bueno, podemos ver que es una relación donde ponen nombres y apellidos de esa... ¿No con el primer duque entonces? Sí. ¿Con Rodrigo Ponce León? Sí. Vale. Bueno, ya pasamos un poco a la formación del ducado de Arcos. Lo que os digo, toda esta documentación hay mucho más de todos estos periodos que os estoy hablando, ¿vale? Pero solo estoy cogiendo unas pinceladas y el resto lo podéis ver en vuestras casas si queréis, que en la parte izquierda ahí tenéis la asignatura del documento. Es un identificador único que podéis buscar en el portal de Archivos Españoles en pares y podéis ver este documento desde vuestra casa. El siguiente sería el acta de posesión y reconocimiento de vasallaje de Marchena. Esta sería la primera vinculación como tal de Marchena, aparte de la que hemos visto antes, que sería la primera concesión. Este ya es el reconocimiento de vasallaje, ¿vale? Donde se lo reconoce al primer duque de Arcos, a Rodrigo Ponce León, perdón, y bueno, sería como consolida la estructura señorial, ¿vale? Y la que poseerá durante todos estos siglos que hemos estado comentando. El siguiente punto clave en este momento condado de Arcos, ¿vale? En este momento es la cédula real de los Reyes Católicos sobre la entrega de la ciudad de Cádiz a la corona, realizada por Rodrigo Ponce de León. No, perdón, por Rodrigo Ponce de León, primer duque de Arcos. Esta entrega de la ciudad de Cádiz es importante para los Ponce de León porque entregan esta ciudad de Cádiz en este momento, en 1493, con esa importancia, con el descubrimiento de América que tiene, ya que los Ponce de León poseían el marquesado de Cádiz en ese momento y consiguen con esta entrega otra vez al rey, bueno, a los Reyes Católicos, consiguen que le transformen este condado en ducado, ya consolidándose como tal como el ducado de Arcos. Esta se trata ya de la cédula real y aquí os señalo las firmas de tanto Isabel como Fernando, que es muy interesante, la verdad, me sigue gustando cada vez que la veo. Y bueno, un poco también la documentación que podemos encontrar sobre Marchena, el Archivo Histórico de Nobleza, es un poco la administración señorial y los conflictos que los vecinos de esta villa tenían con los duques, que al final es un poco la vida diaria que puede tener cualquier persona. Podemos encontrar pleitos de Marchena contra el duque de Arcos en el que intercede Felipe II para que les dé una respuesta, porque el duque de Arcos no lo estaba haciendo. Esto es del siglo XVI, o unos autos que el duque de Arcos pone contra los vecinos de Marchena y de Paradas. Estas son las dos documentaciones, en el siglo XVI y siglo XVII. Y igualmente que tenían estos conflictos, pero también eran patronos, como hemos estado hablando antes, de un poco de esa religiosidad y ese patronazgo y de las instituciones eclesiásticas. Es muy interesante porque en el archivo conservamos un breve de Urbano VIII concediendo indulgencia a los fieles que asistieran confesados a la parroquia de Santa María de la Mota, del siglo XVII. Sería y ahí podemos ver que aparece Santa María de la Mota. Está en latín, si sabéis latín lo podéis ver desde vuestras casas, pero complicado de leer. Y esto se trataría
de un breve papal de Sixto V, donde referente a la gestión del Hospital de la Misericordia. Es del siglo XVI, de 1586. Ahí efectivamente pone Hospital de la Misericordia. Vale, ahí os lo acerco para que lo veáis mejor. Hospital de la Misericordia en latín. Y seguimos viendo cómo siguen teniendo este patronato por estas iglesias, estos conventos, y tenemos el patronato del convento de Nuestra Señora de la Merced de Marchena. Un ejemplo de mayorazgo, de mecenazgo religioso. Tenemos el expediente también en el Archivo Histórico de Nobleza. Ahí aparece Nuestra Señora de la Merced. Y me gustaría destacar este documento porque se trata de un traslado de la reliquia de Santa María de la Mota. Es un documento del siglo XIX, pero que habla de uno, y es un traslado de uno del siglo XVIII, porque se trata de que una reliquia de Lisboa, de San Vicente Mártir, fueron trasladadas a la iglesia de Santa María de la Mota y fueron expuestas aquí. Y la primera parte de este documento se trata del traslado de ese documento original de 1709. Ahí aparece esa iglesia de Santa María de la Mota en Marchena, el 3 de mayo de 1709. Igual que tienen ese patronazgo religioso, tienen acerca de la educación y la cultura. En el archivo conservamos la constitución del Colegio de Niñas Educandas del siglo XVIII. Esta constitución y este colegio también lo tenemos acerca de esa cesión del edificio a los jesuitas tras la expulsión. ¿Vale? Este sería el documento sobre la Constitución, que está precedido por este documento iluminado sobre Carlos III. Y estas niñas educandas, bueno, eran también un poco conocidas como niñas monjas, eran niñas de familia noble que entre los 7 y los 12 años eran educadas, y estos duques de Arcos hacen este patrocinio para un poco. Con esta constitución se está viendo que intentan hacer estas primeras leyes educativas que después se pondrán como tal en valor en el siglo XIX. Esta sería la cesión de los edificios tras la expulsión, ¿vale? Que ceden este edificio de los jesuitas que fueron expulsados para establecer el Colegio de Niñas Educandas. Es de 1800. Y por supuesto también podemos conocer la cultura de los duques de Arcos a través de la documentación del archivo, porque tenemos un listado de libros que tenían en su biblioteca aquí en el Palacio Ducal. Tenemos un listado de esos libros que fueron trasladados desde Madrid hasta Marchena. ¿Vale? Aquí son una relación de libros que son trasladados al armario de la librería alta del Palacio de la Villa de Marchena. Tenemos la relación completa de estos libros. Y también, por supuesto, tenemos un poco con esta transformación arquitectónica de los siglos XIX, XVIII y XIX, tenemos unos planos que se los pasamos a Pepe para que fueran expuestos en la exposición que tenéis ahí. Sería este, que es el plano del Colegio Iglesia y Huerta de los Jesuitas de Marchena, y este, que es el plano de la obra realizada en el Colegio de Santa Isabel de Marchena. ¿Vale? Lo podéis ver tranquilamente ahí en la exposición. Y bueno, ya llegamos un poco al final de este periodo y ya comienza un poco el declive de la Casa de Arcos debido a la mala evolución que tiene en el siglo XX, como has explicado.
Y lo primero que podemos ver con María Josefa Pimentel es la toma de posesión de Marchena como localidad. Tenemos la posesión de la villa de Marchena, ¿vale? que son de 1780, y ahí toma posesión de dichas poblaciones y sus términos correspondientes, y al estado y mayorazgo de Arcos. Ya pasamos de ese episodio que explica Arantxa, en el que pasamos el ducado de Arcos pasa a la casa de Osuna y llevan toda la documentación hacia Madrid. Este es el expediente de la toma de posesión. Y también en ese siglo XX, un poco con ese declive de los señoríos y el movimiento liberal, la ley de 1837 promueve que los señoríos dejen de ser hereditarios, y tenemos un expediente del duque de Osuna, de Pedro Tellez Girón, donde declara Marchena propiedad privada, para que sea poseedor él de esa propiedad de Marchena como tal. Estamos viendo aquí un documento clave, porque entendemos el tránsito del señorío al régimen liberal, donde ya transforma esas propiedades señoriales en propiedades privadas. Y por último ya tenemos la posesión de Marchena por Mariano Tellez Girón, que es el 12º duque de Osuna, que termina con la casa ducal. y termina un poco ya en bancarrota, y este es el último documento en el que ya Marchena se hereda entre diferentes personas, porque ya a partir de aquí ya Mariano Tellez Girón pues no tendrá, pues se le acaba la casa ducal, y la comisión de obligacionistas de Osuna pues ya venden todas sus propiedades y eso. Aquí tenemos el expediente de posesión de Marchena, que se lee como expediente para la posesión del excelentísimo duque de Osuna y del infantado conde duque de Benavente de Arcos y de todos los títulos, bienes y demás que le corresponden en esta villa de Marchena y la de Paradas y de sus términos. Ese es el último testigo de control nobiliario sobre Marchena que tenemos. Por supuesto, después de Mariano Tellez Girón y del último duque de Osuna, tenemos la comisión de obligacionistas de la casa Osuna, y tenemos la administración de Marchena de esa comisión, que tenemos en la exposición que tenéis en la puerta podéis ver algunos de los recibos de ventas que esa comisión hizo de parte de los bienes de Marchena. Y bueno, me gustaría enseñaros un árbol genealógico de la casa de Arcos para que veáis, poneros en contexto el linaje que tuvieron. Un árbol genealógico que nos muestra desde Pedro Ponce de León, cuarto señor de Marchena, hasta Mariano Tellez Girón, que es el 12º duque de Osuna, ¿vale? Este sería cuarto señor de Marchena, y Mariano Tellez Girón, que está al final. Este árbol genealógico es con motivo de un pleito seguido por la propiedad del ducado de Arcos y el condado de Bailén. Es justificativo al fin y al cabo. Y por supuesto que me gustaría mostraros un poco de el linaje de los Ponce de León más allá del fondo de Osuna, que es lo que al final hemos hablado de que se sigue incluyendo en el archivo documentación en manos privadas y procedente de la nobleza que ha tenido España durante toda nuestra época. Y me gustaría mostraros en ese archivo que ha enseñado antes Arantxa, una foto, que es el archivo de Santa Cruz, un árbol de José Feliago Ponce de León, que está emparentado con los Ponce de León, ¿vale? Un árbol genealógico muy grande. Y, por supuesto, aquí tenemos a José Feliago Ponce de León, tercer marqués de Navarhermosa, que este Ponce de León se emparenta con
Pedro Ponce de León, señor de Marchena. Pedro Ponce de León, primer conde de Arcos, pero además se emparentan con los reyes de Castilla, con Enrique II y muchos más que tenemos que aparecen en este documento por toda la parte superior, y nos muestra un poco cómo esa búsqueda sobre todo de linaje y de poseer esa importancia que tenían los Ponce de León. Ya el último documento acerca de los duques de Arco, de Ponce de León, sería también en el Fondo de Santa Cruz, un documento que se trata de una carta de felicitación de los grandes de los reinos de Castilla y Portugal por la victoria de la Isla Terceira y la conquista de las Azores, y por las mercedes conseguidas por el primer marqués de Santa Cruz. Esta sería la carta del duque de Arcos. Se trata de Rodrigo Ponce de León, del siglo XVI, y por supuesto esta carta no podría estar hecha en otro sitio que en Marchena, su centro fundamental de su ducado. Como vemos, esta documentación va entrando nueva documentación, es un archivo vivo. Nosotros decimos que somos un archivo histórico, pero aún así seguimos vivos porque nos entra documentación acerca de nuevos linajes, y estos linajes, como están emparentados unos con otros y se cartean y tienen pleitos entre ellos, puede aparecer más documentación sobre los Ponce de León y el Ducado de Arcos en estos nuevos archivos que entran. En una búsqueda rápida que hicimos el otro día, detectamos 11 archivos diferentes, 11 fondos diferentes donde se nombran a los Ponce de León entre nuestros archivos, entre nuestra documentación. Y bueno, pues al final sería eso, el archivo se encuentra en constante evolución y trabajamos para ello, para poner a disposición de todos ustedes esa documentación que habla sobre vuestra localidad, y que me gustaría agradecer desde aquí un poco a la Asociación Acupamar por poner, sobre todo por contar con nosotros en este ciclo de conferencias, y por poner en valor el patrimonio documental de Marchena y el patrimonio documental histórico español en el que trabajamos diariamente. Y me gustaría dar las gracias por apostar por la cultura en un momento en el que la cultura y los archivos necesitan un gran impulso. Así que muchas gracias. Un detalle para ellos que Acupamar, a la venta de otro detalle, pero este físico. Ay, muchísimas gracias. Lo tengo que abrir, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, qué emoción. A ver, ¿qué? Por favor. Ay, muchísimas gracias. Bueno, qué honor. Muchas gracias. Qué emocionante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué chula. Chula. Muchas gracias. Mira.